El médico no me ha comprendido, no ha comprendido nada. Sin duda era difícil de explicar. Decidieron que era necesario tratar de electrizarme. Bien, me entregaron una ficha. Tenía que estar en la una. Fui. Tuve que pasar primero delante de una larga fila de barracas y atravesar varios patios en los que gentes cuyos gorros blancos les asemejaban a forzados estaban paradas bajo los árboles vacíos. Por fin, penetré en una larga habitación sombría, con apariencia de pasillo que recibía toda la luz de un lado, por 4 ventanas de vidrio doble y verdoso, cada una de las cuales estaba separada de la otra por un lienzo de pared ancho y negro. Un banco de madera se extendía a lo largo y sobre este banco ellos estaban sentados, ellos, todos los que me conocían y esperaban, sí, todos ellos estaban allí. Cuando me acostumbré a la media luz de la habitación me di cuenta, no obstante, de que había también en esta interminable fila de gente sentadas otras personas, gentes humildes, artesanos, sirvientes y conductores de camiones. En el lado estrecho del pasillo, en sillas especiales, 2 mujeres gruesas estaban recostadas y conversaban. 2 concierges, probablemente. Miré la hora, era la 1:05. En 10 minutos me llegaría la vez. No era tan terrible. El aire era malo, pesado, lleno de vestidos y de alientos. En cierta dirección, la frescura fuerte y creciente del éter penetraba por la hendidura de una puerta. Empecé a ir y venir. Pensé de pronto que me habían enviado aquí entre esta gente a este consultorio público superpoblado. Esto me confirmó por primera vez oficialmente que yo formaba parte de estos desperdicios. Lo había leído el médico en mi rostro. Sin embargo, yo le había visitado con un traje bastante decente y hasta le hice pasar mi tarjeta, y a pesar de todo, sin duda lo había sabido en algún sitio, o quizás yo mismo me había traicionado. En fin, aunque era un hecho consumado, no me encontraba en resumen del todo mal. Todo el mundo estaba allí sentado, muy formales, y no se preocupaban de mí. Algunos sentían dolores y movían un poco una pierna para soportarlos mejor. Algunos hombres habían apoyado su cabeza en la palma de sus manos, otros dormían profundamente con rostros pesados como hundidos en el derrumbamiento del sueño. Un hombre grueso con el cuello rojo e hinchado estaba inclinado hacia adelante, miraba al suelo fijamente y dejaba caer de vez en cuando, en un punto que le parecía sin duda convertir especialmente para este ejercicio, un salivazo que chasqueaba en el parque. Un niño sollozaba en un rincón. Había traído hacia sí en el banco sus largas piernas flacas y las tenía ahora abrazadas, estrechamente apretadas contra él, como si hubiesen querido separárselas. Una mujercilla pálida con un sombrero de crespón adornado con flores redondas y negras, colocado de través sobre los cabellos, tenía la mueca de una sonrisa en sus labios miserables, pero sus párpados heridos fluían sin cesar. Había sentada no lejos de ella una niñita de rostro redondo y liso, cuyos ojos inexpresivos salían de las órbitas. Su boca estaba abierta, de modo que se veían las encías blancas, salivosas, con los viejos dientes atrofiados, y había muchos vendajes que rodeaban con sus tiras, capa por capa, toda una cabeza, hasta no dejar ver más que un ojo que ya no pertenecía a nadie, vendajes que disimulaban y vendajes que dejaban ver lo que estaba debajo, vendajes que habían abierto y donde estaba extendida ahora, como una cama sucia, una mano que ya no era mano, y una pierna fajada que salía de la fila, grande como un hombre entero. Yo iba y venía y me forzaba por estar tranquilo, me ocupaba mucho del muro de enfrente, noté que servía de marco un cierto número de puertas de un batiente y que no alcanzaba al techo, de modo que este pasillo no estaba por completo separado de las piezas que habían de encontrarse al lado. Miré después mi reloj. Había recorrido la sala de espera durante 1 hora. Unos instantes después vinieron los médicos. Primero algunos jóvenes que pasaron con rostros indiferentes. Por fin el que yo había visitado con guantes claros, con sombrero de 8 reflejos y con abrigo impecable. Cuando me vio, levantó un poco su sombrero y sonrió distraídamente. Entonces tuve la esperanza de ser llamado enseguida. Pero aún pasó 1 hora. Ya no recuerdo cómo la pasé. Vino después un hombre viejo, ceñido con un delantal manchado, una especie de enfermero que me tocó en el hombro. Entré en una de las habitaciones vecinas. El médico y los jóvenes estaban sentados alrededor de la mesa y me miraban. Me dieron una silla. Está bien. Ahora tenía que contar mi caso, lo más brevemente posible, pues estos señores no disponen de mucho tiempo. Me encontraba singularmente a disgusto. Los jóvenes estaban sentados y me miraban con ese aire de superioridad y esa curiosidad profesional que habían aprendido. El médico que yo conocía acariciaba su barbita negra y sonreía distraídamente. Pensé que iba a deshacerme en lágrimas, pero me escuché contestar en francés: Señor,
He tenido ya el honor de darle todos los informes que puedo dar. Si usted juzga indispensable que estos señores sean puestos al corriente, sabrá seguramente hacerlo en pocas palabras, pues a mí me sería infinitamente penoso. El médico se levantó con una cortés sonrisa, se dirigió hacia la ventana con los ayudantes y pronunció algunas palabras que acompañó con un movimiento de la mano vertical y oscilante. Al cabo de 3 minutos, uno de los jóvenes miope y negligente vino a mi mesa y preguntó, tratando de mirarme con aire severo: ¿Duerme usted bien, señor? No, duermo mal. Después de esto se precipitó de nuevo hacia el grupo de la ventana. Discutieron aún durante un momento. Después el médico se volvió hacia mí y me dijo que me llamarían. Le hice observar que me habían citado para la 1. Sonrió e hizo algunos movimientos rápidos y saltarines con sus pequeñas manos blancas que querían sin duda decir que estaba muy ocupado. Volví pues a mi pasillo, donde el aire se había hecho mucho más pesado, y comencé de nuevo a ir y venir, aunque me sentía mortalmente fatigado. El olor húmedo y confinado terminó por producirme vértigo. Me detuve a la puerta de entrada y la entreabrí. Vi que afuera duraba todavía la tarde y que hacía sol. Esto me reanimó de modo indecible, pero apenas llevaba allí un minuto cuando oí que me interpelaban. Una mujer sentada a 2 pasos de mí, cerca de una mesita, me dirigió la palabra con voz silbante. ¿Quién le ha dicho que abriese la puerta?, me preguntó. Contesté que no podía soportar la atmósfera de la sala. Esa era una cuestión mía, pero la puerta debía permanecer cerrada. ¿No era posible, pues, abrir una ventana? No, estaba prohibido. Resolví comenzar de nuevo a ir y venir, porque era una manera de aturdirme y esto no podía molestar a nadie. Pero eso también molestaba ahora a la mujer sentada cerca de la mesita. ¿No tenía sitio? No tenía, pero se encontraba uno fácilmente. La mujer tenía razón. En efecto, se encontró enseguida uno al otro lado de la niñita de ojos desorbitados. Ahora estaba sentado con la sensación de que este estado debía ciertamente preparar a cosas terribles. A mi izquierda estaba la niñita en sillas podridas. Hasta después de un instante no pude distinguir quién estaba a mi derecha. Era una masa enorme e incapaz de moverse, que tenía un rostro y una mano grande, pesada, inmóvil. El lado de su rostro que yo veía estaba vacío, sin rasgos ni recuerdos, y se sentía inquietud viendo que las ropas eran semejantes a las de un cadáver al que se hubiese vestido para colocarle en el ataúd. La estrecha corbata negra estaba anudada del mismo modo, suelto, impersonal, alrededor del cuello, y se veía que la chaqueta había sido puesta por otro cualquiera a este cuerpo sin voluntad. Se había colocado la mano sobre ese pantalón, juntamente en el sitio en que estaba, y hasta los cabellos estaban peinados como por cuidadores de cadáveres, ordenados con rigidez, como el pelo de un animal disecado. Observaba todo esto con atención y pensé que allí estaba el sitio destinado para mí, pues creía haber llegado por fin al lugar de mi vida donde podía quedarme. Sí, el destino sigue caminos muy singulares. De pronto se elevaron no lejos de mí gritos horrorizados, como de alguien que se defiende de un niño, a los que siguió un sollozo ligero y sostenido. Mientras me forzaba en adivinar de dónde podía haber venido ese ruido, un pequeño grito ahogado se perdió en un temblor, y oí voces que preguntaban, una voz baja que ordenaba, y después una máquina indiferente empezó a ronronear sin ocuparse de nada más. Recordé entonces aquel medio tabique y comprendí que todos estos ruidos llegaban por encima de las puertas y que ahora trabajaban. En efecto, de vez en cuando aparecía el enfermo del delantal manchado y hacía señas. No pensé que pudiese ser a mí. ¿Era a mí? No, 2 hombres estaban allí con un sillón de ruedas, depositaron la masa y vi ahora que era un viejo paralítico que aún tenía otro lado, más pequeño, gastado por la vida, con un ojo abierto, turbio y triste. Le empujaron de la otra parte y justo junto a mí se me hizo un sitio ancho. Yo seguía, sin embargo, sentado, preguntándome qué es lo que tendrían intención de hacer con la niñita idiota, y si gritaría. Allí detrás las máquinas resonaban con un ruido de fábrica tan regular que ya no tenía nada de inquietante, pero súbitamente todo se calló, y en silencio una voz pretenciosa y vanidosa que yo creí conocer dijo: «Ries». Pausa. «Ries, my ries». Yo ya reía, era inexplicable porque ese hombre al otro lado no quería reírse. Una máquina zumbó, pero se cayó enseguida. Se cambiaron palabras, después la misma voz enérgica se elevó ordenando, deletreando A-V-A-N-A, bam, silencio. Y entonces, cuando iba a balbucear tan blandamente, entonces por primera vez de hacía largos años, eso estaba allí de nuevo, aquello que me había inspirado mi primer y profundo de terror cuando de muy niño estuve invadido de fiebre. Lo grande, sí, así lo había yo llamado siempre, cuando todos estaban de pie alrededor de mi cama y palpaban mi pulso y me preguntaban qué me había
espantado. Lo grande. Cuando buscaron al doctor y vino, yo le pedí que hiciera únicamente que lo grande se fuese, esto y nada más, pero él era como los otros, no podía quitarlo. Aunque yo fuese entonces tan pequeño, hubiese sido fácil ayudarme. Y ahora estaba de nuevo aquí, Después había desaparecido. No había vuelto ni en las noches de fiebre, pero ahora estaba aquí. Aunque yo no tuviese fiebre, estaba aquí. Aumentaba, brotando en mí como un tumor, como una segunda cabeza, como una parte de mí mismo que sin embargo no podía pertenecerme puesto que era tan grande. Estaba allí como una gran bestia muerta que hubiese sido antes, cuando aún vivía mi mano, mi brazo, y mi sangre me recorría y la recorría como un solo y mismo cuerpo, y mi corazón tenía que latir más fuerte para lanzar sangre hasta ella. Casi no había bastante sangre, y la sangre le penetraba difícilmente y volvía enferma y mala, pero ella se inflaba y crecía ante mi rostro como una joroba caliente y azulada, rebasaba mi boca y mi último ojo desaparecía ya en la sombra de un borde. No puedo recordar cuántos patios atravesé al salir. Era de noche y me extravié en ese barrio desconocido. Seguí bulevar con muros sin fin en una dirección y cuando decididamente no había final, volví en dirección opuesta hasta una plaza, no importa cuál. Allí comencé a seguir una calle y venían otras calles que yo no había visto nunca y otras más. De vez en cuando llegaban tranvías muy deprisa y demasiado claros. Pasaban y se alejaban con su timbre duro y golpeado, pero los letreros llevaban nombres que yo no conocía. No sabía en qué ciudad me encontraba, si tenía aquí en algún sitio un alojamiento, ni lo que tenía que hacer para no andar siempre.